Imagínate olvidar tu propia historia, olvidar tu nombre, tu familia, incluso olvidar hasta quién eres. El Alzheimer no solamente borra recuerdos, borra identidades. Y hoy vamos a sentirlo de una forma que no se puede ignorar. El Alzheimer es una enfermedad que ataca al cerebro y va deteriorando la memoria, el pensamiento y la conducta de forma progresiva. Pero más allá de lo clínico, es una experiencia profundamente humana. Es ver cómo una persona se va apagando poco a poco, mientras sigue físicamente presente. Y hay algo más aún más duro, el sufrimiento de los familiares, porque no es una pérdida de un día para otro, es un duelo lento, lento. Es repetir conversaciones, es ver cómo ya no te reconocen, es sentir que esa persona que amas se va, pero nunca termina de irse. Es amar a alguien que poco a poco deja de saber quién eres. Bueno, ¿cómo están amigos? Bienvenidos aquí a su programa The Bernhard Seifer Podcast. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, y bien, como bien les decía, estoy aquí con un amigo a quien conozco desde hace ya tantos años. Él es mexicano, está por allá en los Méxicos States, ¿verdad? Él es Sí, Héctor Cruz Lara. Vamos a ponerlo por aquí a Héctor Cruz Lara. Él es productor, director y actor con muchos años y pues su trayectoria pues ha llevado al escenario una de las realidades más duras y humanas, el Alzheimer. A través del teatro en corto nos confronta con emociones profundas que pocos nos atrevemos a mostrar. Héctor, amigo mío, ¿cómo estás? Bienvenido. muy bien, amigo. ¿Qué tal? Qué gusto verte y poder saludarte desde acá. Y qué maravilla esto de la tecnología, que Claro. ya nos permite podernos comunicar así en vivo y en directo. Sí, eso es excelente. ¿Quién iba a decir que hace cierto tiempo no pudiéramos hacerlo? Creo que tú y yo venimos de lo que es la no tecnología, que jugábamos con canicas Sí, y a las escondidillas y a la usábamos el transición. cerebro para jugar, la Exact, imaginación. Exactamente, realmente pues me impresiona. Nosotros creo que somos esa generación de la no tecnología a la media tecnología y al total del cambio en este mundo cibernético, ¿verdad? Es correcto, amigo. Oye, pues qué gusto tenerte por acá, Héctor. Ahora sí que los que no conozcan a Héctor, pues Héctor es un actor allá en México, productor, director, y pues es compañero de andanza, de camino de vida en relación a esta profesión que seguimos desarrollando, que es nuestra pasión, lo que es la actuación. Y bueno, realmente es un gusto tenerte por acá. Fíjate que estaba yo viendo por ahí, estuvimos juntos y yo no recuerdo en una novela que se llamó Pobre Niña Rica. La pobre niña Cuéntame rica, sí. Y pues sí, exactamente. Yo dije, fíjate que mira, estuvimos, te voy a decir con quién, con la mamá de mi hija y mi hija, los tres juntos en escena. no me Y digas. tú eras un sacerdote Sí, claro. que estabas en era uno como hospital o asilo, una cosa así, Ujú, y daban en adopción a la bebé que era mi hija, que acababa ujú, de nacer, tenía creo que menos de una semana, una cosa así de nacida. claro. Y Antulio Jiménez Pons me dijo que sí se las prestaba porque se les había caído, que así decimos en la jerga o el lenguaje de actoral, que se nos había caído el bebé del llamado. Claro. Entonces no llegó el bebé que tenía que ir y le dijo la delegada de Landa que yo tenía una bebé recién nacida. Ajá. Y me dijo, ¿la traes? Y le dije, pues déjeme hablarle a su mamá. Y sí, llegaron las dos y grabamos los tres juntos en escena junto contigo.
Claro, Que fíjate de que hecho ahora que lo... tú eres el que se la entregaba A, a a su Victoria Rufo, mamá, ¿no? que era la que la Y adoptaba o estaba la Victoria sacaba del Rufo y hospital, una Ariel cosa. López Padilla y todos esos actores. Es, Yo es recuerdo, correcto. fíjate que yo lo había olvidado, ya sabes que la edad a veces no nos permite y con tantos trabajos actorales que hemos desarrollado, a veces ya no nos acordamos, pero claro que me acuerdo, me trajiste a la memoria justamente pues todo eso y realmente son experiencias bonitas y el poder trabajar, pues sobre todo con compañeros que aman lo que es su trabajo, su talento, su pasión y tú eres uno de ellos, amigos, así es que eso me Gracias, da amigo. mucho gusto. Sé que ahorita estás haciendo lo que es una obra de teatro que pues es Alzheimer y me gustaría pues Sí, más que nada, ¿qué fue lo que te hizo llevar esta obra en corto, Alzheimer, que ya tienes más de 10 años desarrollándola, para sí. llevarla a su representación? Fíjate que tuve dos tíos que ya fallecieron los dos. Uno era primo de mi papá y la otra era prima de mi mamá. Fíjate qué Uh -huh. casualidades. Pero el tío era pues una persona con el que crecimos siempre, íbamos a su casa, los primos y la vida de siempre. Pero la tía era una señora que vivía en un estado de Veracruz que se llama Tlacotalpan, Uh -huh. y esta tía hacía un dulce de almendra delicioso. Y era la tía la que íbamos a ver siempre porque le compraba a mi papá el dulce y etcétera, etcétera. Claro. Pero me quería mucho. Llegó una temporada en la que yo me fui, que estaba arreglando mi papá la casa que tenemos allá. Uh -huh. Y me fui yo a vivir con mi hermano el mayor, que él ya tenía como 2 años viviendo allá. Claro. Y yo me fui creo que entre 3 y 4 meses, Uh -huh. pero mi tía, en un momento dado, lo que pasaba es que en la casa de mi mamá, que tenemos allá, asustaban. Uh -huh. Hay un fantasmita por ahí. Claro. Entonces un día me metieron una asustada de aquellas y pedí asilo político en la casa de la tía. Y Claro. ahí estuve como 2 meses y fracción viviendo con ella. Y nos agarramos todavía más cariño, más amor, más empatía de la que solíamos tener de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues pasaron los años, yo volvía, regresaba a verla, la saludaba y un día me dice, ay, mijo, dice, es que fíjate que me estoy volviendo loca. Traigo las llaves en la mano y las ando buscando Uh -huh. y no las encuentro y las traigo en la mano, dice, ya me estoy volviendo loca. Y le digo, no te apures, tía, que a mí me pasa lo mismo. Me dice, no, 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 dice, pero el día que yo me vuelva loca realmente, va a ser el día que se me olvide quién es mi muchachito. Y me acarició la Wow. cara. 2 o 3 años después regreso porque estábamos haciendo una novela que se llamó Cañaveral de Pasiones en Jalapa. Uh -huh. Y pues estaba muy cerquita, entonces yo tomaba mi camión los días que me dejaban libre Claro. y me iba a ver a los primos y a mi tía allá a Tlacotalpan. Y llego un día y está su hija y le digo, ¿qué pasó, tía? ¿Cómo está? Le digo, ¿y mi tía dónde anda? Me dice, ay, ahí ya la tenemos en su recámara. Entonces dije, pues qué raro, ¿no? Y Uh entro -huh. y la tenían en una silla de ruedas, Uh -huh. viendo hacia la pared, Uh en la -huh. esquina así de la Uh -huh. recámara. Ahí la tenían viendo hacia la esquina de la recámara, Uh -huh. solita. Entonces entré y desde la puerta le empecé a decir, tía, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Y pues no, volteó hasta que me le paré enfrente y se me quedó viendo y me heló la sangre la pregunta que me hizo. Uh -huh. Porque me le paro enfrente y le digo, hola tía, ¿cómo estás? Y me dice, buenas tardes, señor. Oiga, ¿no sabe si José Luis ya viene por ahí? Wow. Porque es la hora en la que viene mi marido a cenar casi siempre. Uh -huh. Lo estoy esperando ya, ¿no lo vio por ahí? Yo dije, ay, en la torre, el tío José Luis tenía más de 20 años de que había fallecido Uh -huh. y su mirada era una mirada perdida, una mirada ya sin la chispa, sin la vida esa que tenía de siempre la tía. Al vernos a los sobrinos pues yo digo que especialmente a mí porque me decía que yo era su muchachito, ¿no? Uh -huh. Entonces,
a partir de ahí, pues me quedo con ese mal sabor de boca. Y un día empecé, dije, tengo que hacer algo, cuando ya después de que falleció, tengo que hacer algo para honrar ese amor que me tenía mi tía. Ujú, Y empiezo a escribir Alzheimer. Entonces es la historia de Mark y de Donna, que son hermanos, ujú. y Donna, como hermana menor, cuida a su hermano, que fue el que la llevó por miles de aventuras en su infancia, el que tú sabes, ¿no? Cuando uno tiene hermanas que las anda defendiendo de todo mundo, que se vuelve uno el caballero andante de las hermanas. Ujú. Y empecé a escribir esta historia y el eslogan que le puse fue Te tocará el corazón. Porque creo que sí, la historia como la planteamos, que es desde que al parecer es el inicio de la enfermedad de Mark, se va Ujú. haciendo progresiva, pero en tiempo y espacio, rompiendo todas esas barreras precisamente de tiempo y espacio en 15 minutos. Claro. Entonces, hacemos todo eso hasta que llega el ocaso del personaje. Ujú. Entonces, una historia que la verdad te puedo decir que un día lo platiqué con nuestro querido amigo mutuo Germán Gutiérrez, Uy, Germancito, mira nada más. que, que estábamos en un camerino para hacer una telenovela, no recuerdo cuál, que coincidimos Ujú, los dos, y le platiqué de la obra. Y me dice Germán, oye amigo, fíjate que yo tengo a mi hermano Ramón, que tiene esquizofrenia paranoide. ujú. Y digo, no me digas, me dice, sí, fíjate que es mi hermano menor, es mi hermano mayor, pero ya lo cuido yo, él me ve como si yo fuera su papá, Claro. y lo tenemos muy bien controlado de su enfermedad, medicado y todo, pero pues, ahí está, fíjate, y sí es una situación muy difícil, y como yo ya le había contado la idea, y le dije, ¿sabes qué, amigo? Te prometo en este momento una cosa. El día que vaya a sacar a la luz esta obra, el primero que va a estar ahí formado para, si la quieres hacer conmigo, vas a ser tú. Ujú, Encantado de la vida, pasaron las cosas, se dio la oportunidad de presentar con Paco Lalas y Lola Cortés en Teatro en Corto, que se llamaba en ese entonces, ujú, y empezamos a ensayar. Entonces junté un elenco maravilloso de actores, te digo, principalmente Germán, ujú, Marbella Avilés y Mónica Rojas. ujú. Ok. Llegamos al teatro, empezamos a presentar la obra y era un lloradero de gente, amigo, en el foro, impresionante, Wow. gente que se paraba, que nos abrazaba, nos daba las gracias y nos empezaron a llegar las noticias ahí mismo, que nos enteramos que hay muchas, perdóname que te lo diga así, pero es que así es, personas con Alzheimer en la Ciudad de México. Ujú. Y que efectivamente muchas personas nos decían, ¿y sabe qué? Hay una frase que yo digo dentro de la obra que dice, los que padecen, ¿qué pasa con los enfermos del Alzheimer? Les digo una cosa, a veces me hubiera gustado haber tenido mejor cáncer, porque los que sobreviven al cáncer se convierten en héroes, mientras que los que padecemos el Alzheimer nos convertimos en una carga y en una Wow. vergüenza incluso para nuestros propios familiares que a veces nos esconden de la sociedad. Wow. Entonces la gente empezó a reaccionar a esto y nos dijo, ¿sabe qué? Yo a mi enfermo lo tengo en una clínica, Ujú. pero mañana mismo voy, lo saco y lo empiezo a cuidar yo, porque Sí, fue una cosa maravillosa. sobre todo Sí, es lo que estás haciendo en este caso es crear conciencia conciencia, en relación sí, a lo que es esta enfermedad, si se le puede llamar enfermedad, y lo que comentabas en relación al mismo público, ¿no? De esa reacción que te llegaban hacia ti, que tienen experiencias propias con familiares, con amistades, y qué fue justamente de lo que más te ha marcado del público al representar, pues sobre todo esta obra que se relaciona
con muchas, muchas personas y que tienen algún familiar con esta enfermedad. Fíjate que la reacción de la gente es muy bonita en algunos momentos de la obra porque hay un momento en el que Mark rompe la cuarta pared, Ujú, pero rompe la pared aparte con una sensación de bienestar de cuando él estaba sano y empieza a cuestionar a la gente. ujú, Y llega un momento en el que vuelve a perder la memoria ya ahí rompiendo esa cuarta pared y le pregunta a una persona, hombre, del público, si él es de su familia, si sabe quién es, por qué está ahí y le pide que por favor no lo deje solo, ujú. que lo ayude a regresar a su silla de ruedas, que la silla se sabe el camino de regreso a casa. Wow. Entonces es una petición muy bonita porque el personaje está quebrado ya totalmente. Ujú. Y hay gente que, digo, son reacciones muy, muy diferentes, muy diversas, porque hay gente que de plano se recarga en la silla, se nos queda viendo y nos dice, no, por favor, señor, ayúdeme. No. Y hay Wow. gente que se levanta, inclusive hasta llorando, nos agarran, con todo cuidado, no sabes el cuidado que tienen al tocarnos, Ujú. van, nos sientan en la silla, hay gente que nos abraza, hay gente que nos besa la frente, hay gente que nos aprieta las manos y ha habido personas que me han llevado a la silla, me abrazan y se me acercan al oído y me dicen, te llamas Mark. Entonces son reacciones Órale. maravillosas de la gente que sabemos de alguna manera que sí estamos haciendo lo que está diciendo nuestro eslogan, ¿no? Tocar Claro, corazones. esos son mensajes que te llegan y justamente nosotros los actores que nos hace pues motivarnos a saber que estamos por el buen camino, son señales que nos motiva justamente a dar lo mejor de nosotros, tanto en lo que es el concepto de lo que estamos mostrando como lo que es esta pasión de seguir actuando, ¿no? Y qué mejor De necios, haciéndolo, ¿verdad? ¿sí? Y qué mejor haciéndolo de una forma en el servir, ¿no? Y yo estoy seguro que todas estas experiencias te han cambiado la vida personalmente Sí, por todo lo que has vivido, todo lo que la gente te ha dicho, lo que te dijo esta persona en el oído, tú te llamas Mark. Creo que sí, son momentos que nos marcan justamente y nos enchina la piel y nos hace recapacitar en nosotros mismos también, ¿no? Y yo quiero sí. pues saber qué fue lo que has aprendido justamente en relación a toda esta identidad de lo que significa la obra Alzheimer, qué te has llevado a lo largo de todos estos años, que sigues representándola porque sabes que hay un mensaje claro, que mucha gente lo busca, Sí. lo necesita. Fíjate que nos hemos llevado muchas cosas buenas, porque para empezar, en la época en que yo escribí la obra, yo tenía, que la sacamos a escenario, por primera vez yo tenía 55 años. Uh -huh. Germancito creo que tenía 40 y Oye, fracción. oye, pero espérame tantito. Eh, no quiero entrar en detalles, pero te ves joven, amigo. Sí, no, pero ahorita mírame, amigo, cómo estoy. Estoy todo hinchado de que lloramos 6 funciones ayer. Wow, claro. Y ahorita yo tengo 63 años, afortunadamente, fíjate que no me veo tan cacheteado, No, claro, te ves muy porque bien. de alguna manera sí trato de cuidar la cuestión anímica, que es yo creo que la que te Uh hace -huh. que te reflejes también de una forma Uh diferente, -huh. ¿no? Pero entonces te digo, tenía yo 55 años, no 50, no, si llevamos 10 años, tenía yo 52 años. Claro. 51, 52 años y Germancito tenía 40 y fracción, te digo. Uh -huh. Y resulta que yo decía una frase que decía, esto del Alzheimer me está matando poco a poco, al igual que a ti, Uh que lo -huh. decía la hermana, pero decía yo, no, es que no. Y una vez un doctor me dijo, es que sabe que a la edad de usted no puede usted presentar casos de Alzheimer. Y yo dije, híjole, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Y fíjate cómo es la vida de buena y de bondadosa con uno. Ujú. Y como decíamos allá en Estados Unidos, the good Lord is good with us. Claro. Eh, Estaba viendo Doctor House Ujú. y de repente está un capítulo donde está un paciente en el consultorio y le están enseñando gráficas de cosas y dice, es que eso sí sé que es, sé que lo que está allá adentro se come, pero no sé cómo se llama, qué es, y esto sirve para que saques. Y se empezó a poner en un estado violento Ujú. y lo calman y la toma siguiente es que están con House explicándole el caso de esta persona Ujú. y ya sabes cómo es House, ¿no? Se les queda viendo y les dice, Alzheimer prematuro. Y todos sus ayudantes dicen, ¿cómo que Alzheimer prematuro? Dice, sí. ¿Qué edad tiene el paciente? Dice, 52 años. Claro. Es Alzheimer prematuro. Y el Wow. Alzheimer prematuro, los primeros síntomas que se dan es la violencia al olvidar los acontecimientos, que era Claro. lo que yo hacía, que yo sí había estudiado toda esa parte, pero yo no sabía que había un Alzheimer prematuro. Sabía de los episodios violentos, Ujú. entonces dije, de aquí soy. Claro. Entonces empezamos a mencionar el Alzheimer prematuro y ya todo, inclusive doctores que iban a vernos nos decían, oye, qué buen trabajo, felicidades, está perfecto todo esto. Y ahorita, porque ya tenemos la edad, pues ya nada más decimos el Alzheimer me está matando, ¿no? Oye, ahora, muy interesante. Tenemos que ir de acuerdo con nuestra edad, con nuestro proceso de vida y sobre todo, como yo siempre digo, viviendo nuestro presente sin importar las situaciones que se nos vayan presentando. Todos tenemos problemas, es la cuestión cómo enfrentamos ese problema en nuestro día a día de la mejor forma y con la mejor solución. ¿Tú qué crees que la Sí, gente no entiende de lo que es el Alzheimer? ¿Qué es lo que a lo largo de todo este tiempo todavía hay gente que no logra caerle, ahora el sí como 20. decimos en México, el 20 en relación al Alzheimer? Fíjate que te voy a platicar, estrenamos el jueves, el viernes fue el hermano del dueño del lugar donde estamos, Ujú. porque le dijo que tenía que ver la obra porque lo había movido de una manera increíble y que la tenía que ver. Y dijo, te voy a traer mucha gente y te vamos a recomendar porque esto lo Ujú. tiene que ver mucha gente. Claro. Entra este señor a ver la obra y cuando el personaje está en su crisis, Ujú. de repente veo como esta persona se levanta los lentes, se agarra la cara y eran sollozos, amigo. Así de, Claro. yo manteniendo toda mi ficción y todo, pues sí lo volteé a ver, lo registré. Acaba la obra, se levanta su amigo, lo abraza. Bueno, era un pasadero de Kleenex para este pobre hombre, que cuando salió se me quedó viendo y nada más me tocó el hombro y se salió. Cuando acabamos el plan de trabajo de este día, bajamos al restaurante, porque está en un restaurancito al teatro, Ujú. y se me queda viendo y me señala así con el dedo desde lejos, se levanta de la mesa y me la acerco y me abraza y se suelta a llorar otra vez. Wow. Y me dice, ¿sabes qué, Héctor? Yo voy a ver de qué manera te apoyo para aterte mucha gente. Dice, pero discúlpame la situación de llanto, de cómo me puse y todo. Dice, pero es que mi mamá tiene Alzheimer. Y no te miento que todos y cada uno de los estadios que tuviste en tu obra son las cosas que hace mi mamá. Yo Wow. hay una cosa que empecé a hacer que me pongo así con el dedo así de esta parte, Ujú. así como en la mitad, mira así, Claro. y empiezo a hacer esto así, jalo como si tuviera un Ajá. hilito. Claro. Y es una cuestión repetitiva, ¿no? Que en psicología se le llaman fijaciones obsesivas. Ujú.
Entonces empiezo con este movimiento así y estoy así. Y luego hay un momento donde está hablando mi hermana y hay una parte donde dice, no sé qué es lo que buscan o lo que ven tus ojos, pero yo estoy haciendo aquí en mis manos, estoy haciendo cosas y jalo, aviento así y le doy como el soplo de vida. Y cuando dice, no sé qué es lo que buscan tus ojos, abro mis manos y como si yo soltara una mariposa, un pajarito o algo que sale volando. Ujú. Y me dice este señor, dice, es que todo exactamente, haz de cuenta que hoy estaba viendo a mi mamá. Wow. Y mucha gente me lo ha dicho, dice, es que está, como decimos aquí en México, ¿no? Y digo, es un cebollazo que me aviento involuntario, pero bordada a mano, Claro, o sea, fíjate paso a que, paso. Entonces nos hemos llevado la satisfacción de saber que la gente sí se va tocada, de que la gente sí está aprendiendo a aceptar a todo este tipo de gente y a saber que llega el momento en el de que el olvido, como tú lo dijiste al inicio de tu programa, es tan grande que hasta respirar se les olvida y es ahí cuando se nos mueren. claro, de hecho, pues es esa concientización que se hace con todas las personas que van a ver esta obra y es el enfrentarse a uno mismo que muchas veces no queremos ver a ese punto y es como el darles una bofetada de alguna forma de despertar, de saber que tienen un Sí, familiar, que es amor, que hay que cuidarlo, que hay que darles sostén, que necesitan atenciones, que no deben de estar solos y muchas ocasiones pues hemos fallado, la gente que tiene estos familiares o han fallado y, no y en el momento que se les presenta este tipo de obras, enfrentándolos a sí mismos, pues es demasiado fuerte, ¿no? Y bueno, es muy difícil también saber cómo tratar a estas personas con esta condición que tal vez es falta de entendimiento, falta de comunicación, falta de estar informados de cómo atenderlos y cómo servirles, porque sí. en el transcurso de la vida pues todos estamos para servir y creo que la gente con Alzheimer nos necesita mucho más que nunca. ¿Tú qué le dirías a una persona, como te dijo este señor que llegó, se soltó a llorar, eh, ¿qué le dirías a una persona que está viviendo con un familiar que tiene Alzheimer y qué le recomendarías en relación a esta enfermedad? ¿Cuál sería el primer paso para, para buscar apoyo y qué le dirías a esta persona? Fíjate que se los hemos dicho a muchas personas ya. El primero es no lo dejen solo, Ujú. no lo aparten de ustedes porque de alguna manera la gente que experimenta el Alzheimer tiene episodios de lucidez. Ujú. Entonces esa lucidez es el pequeño alimento extra que están recibiendo ellos. Claro, Y imagínate si los separan de todo eso y los episodios que tengan de lucidez no tienen a nadie, pues es, imagínate lo traumático que es para la gente. La otra es que los apapachen mucho, ujú, quiéranlos, apapáchenlos, abrácenlos, bésenlos. Y la tercera es que constantemente les estén recordando quiénes son, como decíamos en la actuación, quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. claro. Porque eso de alguna o de otra manera el inconsciente se lo lleva, Ujú, se lo lleva claro. de alguna manera. Entonces, en algún momento de todo ese huracán de olvidos que tienen en su cabeza, de repente puede surgir esa chispita. Imagínate qué maravilla podría ser que en el último segundo de la vida de una de estas personas, de repente voltee y te diga, hijo, te amo, y Claro, que esa sea su última palabra. claro. Entonces, Mm, por ejemplo, ahora que estás hablando justamente de, de, de esos comentarios que una persona con Alzheimer en algún momento pueda recordar y decir que tanto ama a su familiar, a esa persona, ¿tú qué crees?
esa persona con Alzheimer, cuando pierde todos esos recuerdos, ¿tú qué crees que queda de esa persona? ¿El amor también se olvida o permanece de Fíjate que alguna forma? sí, sí se olvida, yo, porque te digo, es como si te resetearan un disco duro, ¿no? Ujú, Lo borras totalmente, no queda nada de la memoria del disco. Entonces, lo que tú estás haciendo es como cargando otra vez esa memoria, ujú, tratar de cargarla con cariño, con palabras dulces. ujú, Fíjate que tuve en este montaje, tuve algunos problemas con una de mis actrices, ujú. porque el trato que le daba al personaje era violento. Entonces yo hay una cosa que les digo, cuando el personaje se pierde en la violencia, la manera de regresarlos a un estado más tranquilo es aplaudirles. Entonces, hey, Claro, claro. hey, aquí, Despertarlos. sí, y decirles, aquí, soy fulano de tal, ¿te acuerdas de mí? Entonces esta Wow. señora llega, hey, hey, a ver, aquí, ¿sabes quién soy? ¿Verdad? Y le digo, no, Sí. no, digo, estas personas No lo que es, menos debes no hacer, es una forma agresiva, es por medio de una forma de exacto, amor, de entendimiento, para que puedan exactamente. despertar. Exactamente, entonces digo, imagínate si lo tratas de regresar con violencia, él va a reaccionar violento. En la obra le adapté, le agregué un pedacito de un video que vi de una señora que está cuidando a su hijo, Ujú, y entonces la señora está con Alzheimer acostadita así, ujú, y le llegan sus 5 minutos de cordura, y se le queda viendo y le dice, hola mamá, ¿cómo estás? Y se voltea y lo ve y le dice, hola, John, ¿cómo estás? Le dice, bien, mamá. Dice, ¿sí sabes que soy tu hijo? Y se le queda viendo la señora y le dice, claro que sé que eres mi hijo. Dice, ujú. pero ¿por qué te portas como si fueras mi papá? ¿Por qué me Wow. tratas como si fueras mi papá? Entonces él la abraza y se suelta a llorar. Y en ese preciso momento la señora se vuelve a desconectar. Ujú, Entonces yo lo agregué y es uno de los episodios que yo agrego con la violencia, ujú. de que le pregunta a la hermana, ¿sabes quién soy? Y le dice, sí. Pero ¿por qué te comportas como si fueras mi mamá? Tú no eres mi mamá, no eres mi mamá y se explota a alegar que ¿por qué lo trata así si ella no es su mamá? Hasta que te digo, Ujú. lo regresan y le dan su pastillita, ¿no? Para que, le digo, muchas veces hasta son inclusive los llamados placebos, Claro. que ya el enfermo, pues por asociación de ideas, cree que es una pastilla y ya se sienten mejor, ¿no? Claro, psicológicamente eso, inconscientemente tal vez hay diferentes formas que hace que la gente reaccione, ¿no? Sí. Entonces te digo, sí han sido muchas circunstancias en las que la gente, te digo, la gente que va, y Ujú, esta actriz en especial, que tuve muchos problemas porque le decía, es tu ujú. hermano el que me dice, es que mis hermanos a mí siempre me bulearon, es que mis hermanos a mí nunca me cuidaron, es que, digo, bueno, es que también, digo, ponte a ver una cosa, yo te estoy hablando de Stanislavski con la memoria emotiva, Claro. digo, pero tú como actriz no tienes que estar representándote a ti Tu misma en escena propio porque entonces no personaje, eres claro, actriz. claro. Tienes que Sí, saber digo, entonces desarrollarlo aquí, y sobre todo tú como director marcarle los lineamientos en relación a qué es lo que quiere que desarrolle del personaje y psicológicamente cómo quieres que sea, porque no puede ser ella en exacto, su persona en relación porque esto me pasó a mí, ¿no? No, no debe de funcionar sí, de esa entonces, forma. bueno, llegó un momento en el que le dije, ¿sabes qué? Le digo, no lo quieres agarrar como una sugerencia que te estoy dando yo de esto. Le digo, entonces te lo voy a poner así de fácil. Es una orden que te estoy dando como director. Claro, Así, y me puse muy enérgico y se me quedó bien. Y me dice, no, no, sí, señor, perdóneme. Sí, voy a tratar. Le digo, no, no trates, hazlo. hazlo, claro. Porque yo no Claro, así de, necesito hacer una obra donde estés tratando de hacer las cosas. claro, y porque al final Entonces, del día tú tienes un propio mensaje muy específico en relación ujú, al poder que tiene la obra
y los mensajes emocionales que debe de llegar al espectador. Y Sí, esa es justamente algo que tal vez estaba deslineado de lo que es tu mensaje y querías corregir, lo cual entiendo perfectamente. Y si yo llegó el momento en que le dije, ¿sabes qué? Si no te adaptas a esto, mm, digo, yo tranquilamente esta hora la vuelvo monólogo de 15 minutos. claro, Créeme que y lo hago, ¿por qué? Porque pues tengo la capacidad de hacer esto yo todos solo, somos ¿no? necesarios, pero nadie es indispensable. Se utiliza mucho en nuestro medio de Exactamente. teatro. Decía Valentín Pimstein, no sé si te acuerdas, dice, Claro. nadie es indispensable, dice, más que el vestuario porque está en secuencia. Claro. Uy, me trajiste recuerdos con Valentín, así que, pero bueno, estamos hablando en relación al tema este. Yo quiero saber cuál es tu verdadero mensaje que quieres y que le estás dejando a la gente ya durante tantos años, que le estás dejando a la gente con esta obra. Y esa es la primera y la segunda, si tuvieras que resumir lo que es en una frase el Alzheimer, todo lo que te ha enseñado en la vida, en tu presentación, en tus presentaciones, con la experiencia que has tenido en el conocimiento de esta enfermedad durante tantos años, ¿cuál sería y cómo la resumirías? Te la voy a decir, te voy a agregar una palabrita de más a la segunda pregunta, te voy a agregar dos letras de más. Te tocaré, bueno, son cuatro, te tocará el corazón. Ujú, Te estoy claro, agregando cuatro letras. Ese es el mensaje que le dejaré yo a la gente, te tocará el corazón. claro. Porque si tú como ser humano no tienes esa empatía con los demás, de poder entender qué es lo que le pasa, fíjate que hay unas cosas que son controversiales en los seres humanos ahora. Ujú, Hay mucha gente que lo debes de saber porque allá en Estados Unidos es también muy de esta, como dicen, es lo de hoy. ujú, Gente que se para en medio del freeway, ujú. para el tráfico y levanta un perro que está lastimado. Sí, claro. Allá pues, hay muchos patitos, hay muchas cosas así en Miami, ¿no? A mí Ujú, me tocó ver infinidad, inclusive en Dallas cuando vivía allá, muchas de estas cosas. Y gente que se para en la calle a levantar a los animales heridos, ujú. los cuidan, y luego van y los vuelven a soltar a la vida Claro, a la salvaje o demás, naturaleza. o se los quedan en el caso de los perritos. Ujú, Aquí en México tengo yo una amiga que tiene como 17, entre 17 y 20 perros ujú, que recoge atropellados, golpeados, mal alimentados y todo en su casa. Y los tiene ahí y luego los va, creo que acomodando de penas y ujú. con amigos y cosas así. Claro. Pero fíjate qué chistoso, te hago alusión a esto porque la gente está más preocupada por ayudar a un animal en Ujú, situación difícil ujú, ujú. que a un familiar en la misma situación difícil de salud. Qué triste decir eso y tú lo has dicho, es muy difícil pensar en esa situación porque realmente tenemos que prestarle atención, no solamente a los animales también y como mascotas, pero somos seres humanos y como seres humanos creo que tenemos pues una prioridad de poder representarnos como lo que somos, ¿no? Y por consecuencia Sí, poder servir también a esos animales que lo requieren, pero tú pusiste una alusión muy buena, muy específica, me encanta. Y bueno, porque esta enfermedad que es neurodegenerativa, ¿verdad? Y que y sí, afecta mucho lo que progresiva es y la mortal, memoria, el sí. pensamiento, el comportamiento. Y es Entonces creo que que es muy difícil. esto va atacando a los órganos Ujú, de todo tu cuerpo. O sea, empieza por el cerebro, luego te puede atacar el oído, te puede atacar el habla, te puede atacar el ujú, olfato, te afecta el hígado, los riñones, el estómago, el corazón, los pulmones. Entonces, por eso ujú, te digo, inclusive hay gente que se le olvida comer, se le claro. olvidan que tienen que masticar, se les olvida que tienen que avisar para ir al baño, se les olvida que tienen que hacer todo, o sea, se les va Claro. olvidando, como si fueran un bebé, Sí, es la pérdida de la identidad, ¿no? Y ¿sí? justamente el verdadero impacto que eso maneja
el emocional a todas las personas, ¿no? Esa persona que olvida los nombres, olvida la historia, los momentos de quiénes son los hijos, los padres, y bueno, esos son recuerdos que van desapareciendo y ese es un dolor interno que cada uno lo vamos sintiendo y yo no quisiera ponerme en la situación de que mi mamá no sabe quién soy yo y creo que es una situación muy difícil, ¿no? Para la gente que Lo lo vive. vive y el impacto familiar es impresionante, ¿no? Sí, fíjate que mi papá, antes de morir, tuvo un episodio de un derrame cerebral. Mm, Entonces lo cuidábamos entre mi hermano menor y yo. ujú, Pero yo había, porque como yo estaba haciendo teatro, yo lo cuidaba miércoles y jueves, pero eran 48 horas corriditas que yo no dormía nada ujú, por estarlo cuidando. La cosa maravillosa aquí fue que, por ejemplo, mi papá perdió la capacidad de caminar ujú, y de poderse comer solo y cositas así, la cuestión motriz. La cuestión cognitiva, empezamos a ver que de repente tenía como tipo alucinaciones porque estábamos en el jardín y decía, díganle a la señorita esta que yo le compro un helado, yo lo pago, compren el helado a la señorita. Y luego le estaba así, y era una cosa que me partía a mí el alma, amigo. ujú, Y y yo oía a mi viejo que hacía como si estuviera comiendo helado, amigo. ujú. Y así y bajaba y le llevaba helado y le decía, mira, aquí está el helado. Y me decía, no, es que yo no quiero este está, y se lo seguía comiendo en el aire, ¿no? Sí, Entonces, eso te ese marca. tipo de cosas, digo, te empiezan a marcar, pero por otro lado, él nunca dejó de saber quiénes éramos. Ujú, En mi hermano el mayor y yo, ahorita que yo me dejé la barba, hay una similitud muy, muy grande pues de hermanos, ¿no? Pero así, ujú. mi cuñada dice que somos los gemelos fantásticos, porque nos parecemos mucho. Inclusive a mí, ha habido Ujú. amigos que llegan y me saludan y me dicen, ¿qué pasó, Carlos? ¿Cómo estás? Le digo, no, soy Héctor. Ay, no inventes, ¿no? Y mi papá agarraba y se me quedaba viendo y me dice, oye, sacaba de ir Héctor ahorita. Le digo, no, le decíamos Tuti. Le Ujú. digo, no, Tuti, yo soy Héctor. Me dice, su mecha, dice, ¿cómo se parecen? Me decía así, ¿no? Claro. Y de repente sí, él agarraba y estábamos así, y le decía yo, ¿quién soy yo? Pues Héctor, ¿quién más vas a hacer? Y él, pues él es Luis. El enfermero que lo cuidaba se llama Julio, Ujú. y de repente nos decía mi papá, es que no te oigo. Entonces le hablábamos fuerte y se nos quedaba viendo de repente y decía, ya, y yo, ¿ya qué? Es que tú y este otro me gritan mucho. Y dice, no me grites. Claro, Entonces yo me le acercaba riendo y le decía, oye, total, ¿oyes o no oyes? Entonces allá en claro, su pueblo tienen un dicho que dicen, no ves, pero tientas. claro, claro, Entonces yo le decía, y me agarraba y se me quedaba bien y me decía, no, no veo, pero tiento. Como claro. diciéndome, sí sé lo que estoy diciendo y todo eso, ¿no? Entonces ya, fíjate que tenía él una cuestión muy repetitiva que decía, ya llévenme, ya llévenme, ya llévenme, ya llévenme. Ujú. Y yo me preguntaba, le digo, ¿a dónde? Me decía, no, a ningún lado. ¿Quieres ir al jardín? Y lo sacaba al jardín y empezaba, ya llévenme, ya llévenme, ya llévenme. Claro. Cuando yo entro al hospital, que estuve yo a punto de también morirme junto con mi papá, la última semana de su vida, le preguntaba yo a mi hermano, le digo, oye, ¿cómo está? Y me dice, fíjate que anoche pasó una noche muy, muy, muy mala. Ujú, Dice, inclusive estuvo hablando con otra voz, haciendo cosas que en su vida había hecho, se puso muy violento, ujú, se puso, o sea, muy, 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 muy raro, ¿no? ujú, Y yo cuando los últimos, te puedo decir, el último mes que estuve yo con él, ujú, yo lo veía y me le quedaba viendo y yo le pedía a Dios que si se lo quería llevar ya que se lo llevara, ujú. porque le decía yo, es que este no es él y no es una vida justa para que él la tenga que estar viviendo así.
Entonces, si te lo tienes que llevar, Señor, llévatelo ya, por favor, así sin dolor, Claro. sin nada. Y le pedí a mi mamá, le decía, si andas por aquí gorda, llévate ya tu gordito, ya llévatelo para que estén juntos y esté bien él, ¿no? Ujú, Cuando me habló mi hermano que yo estaba en el hospital, me habían hecho la segunda operación para sacarme toda la infección que tenía en la cara, ujú, me dice, oye, ya Tuti ya nos dejó. Entonces fue un momento en el que hubo dos circunstancias muy chistosas, amigo, fíjate, ujú, que es lo que tratamos de dejarle a la gente con la obra. ujú, En ese momento sentí un vacío enorme, enorme, o sea, el vacío que dejó mi mamá lo llegó a acabar de vaciar él, ¿no? ujú. Hizo ese vacío extra que te quedas, que dices, híjole, ¿y ahora? Entonces agarré a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Le digo, ahora sí ya estamos solitos los dos, porque fue una situación de que fallece mi mamá y al mes y medio la mamá de ella. Wow. Fallece su papá y a los 3 meses fallece mi papá. Ujú. Entonces le digo, ahora sí ya, ahora sí estamos solitos. Pero a partir de ese momento, te lo juro, amigo, que yo no pude llorar porque me quedé con una paz interna tan grande Ujú. de saber que, aunque habían los dos fallecido, yo di todo por ellos. Y eso es Hasta mi importante. último momento de poder estar con ellos, Ujú, los cuidé. Sin repelar, dejé atrás mi vida, dejé atrás mi trabajo, dejé atrás muchas cosas por estar con ellos ujú. y no me arrepiento. No me arrepiento de haber perdido muchas cosas, de haber perdido salidas, fiestas, vacaciones y cosas así, por cuidarlos y a la fecha estoy muy tranquilo de lo que di y sé que los dos se fueron sabiendo que los quería mucho. Eso Y que eso es estás lo que trato diciendo, de... eso que estás diciendo yo creo que es muy importante porque ahí se ve tu calidez como persona, como ser humano y por qué Dios, cual sea el Dios que cada uno de nosotros tengamos, por qué Dios te trajo a este mundo y por el cual serviste a tu propia familia hasta el último Sí, momento para mantener su propia felicidad, su propia identidad. Y eso es justamente lo que a ti te hace el ser fuerte, perseverante y por qué continúas con tu legado, con esa forma de vida, y por qué es tan importante para ti ahora que agradezco compartas esto con lo que es mi audiencia, el que compartas, porque hay un mensaje muy profundo que estás dando con esta obra de teatro y no solamente con tu obra, con todo tu proceso de vida y que este es justamente el resultado y por eso ahora sí que lo único que podemos hacer es agradecerles a nuestros padres por ser quienes fueron, porque el simple hecho sí, de habernos dado la vida, el simple hecho ya adicionalmente a que nos brindaron todo, nos dieron amor, nos formaron en muchos aspectos y verlos cómo se van quebrando, ese es un dolor impresionante y yo entiendo por dónde va tu dolor y cómo sentiste ese vacío después de que tu mamá se fue, y él llegó cuando te dieron la noticia y dijiste, bueno, ¿y ahora qué no? Entonces creo que viene la reinvención de lo sí, que nos dejaron y eso es lo más importante y para mí pues lo estás haciendo y lo has logrado, no es que lo estás haciendo, lo continúas desarrollando y sobre todo lo continúas mostrando al mundo para que esas personas que están viviendo esa situación no, no tengan un dolor tan profundo, aunque el dolor es inevitable, ¿no? sí, eso es correcto. Y te digo, la parte final de la obra enfrenta a los dos hermanos y le dice la hermana, vamos, vámonos que ya es hora de que te vayas a dormir. Se pone enfrente de él y le dice, no sé si me entiendas, pero déjame decirte que te quiero mucho, hermano, te quiero mucho.
Entonces a él le regresan sus 2 segundos y le Ujú. dice, yo también, yo también, Donna, mi pequeñita, mi hermana, y la Wow. consentida de mi bella, la esposa que se llama Aurora, que es una de las cosas que no olvida él, y dice, la consentida de mi bella, Au, llévame adentro. Ujú. Se avecina una tormenta y hay que guardar las naves, comandante. Wow. Avante a toda máquina, con dirección al poniente y con la cara de frente al sol. Entonces ella se queda, al final se lo llevan y le dice, buenas noches, Mark, buenas noches, mi capitán. Y le agradece a Wow. Dios el que los haya dejado terminar un día más. Dice, gracias por un día más. Y en eso le habla a la enfermera y le grita, señora Donna, señora Donna. Y sale ella gritando, "Mark", de que el hermano en ese momento fallece. Entonces yo Wow. lo que hacemos aquí es decir, es una despedida que, se los explico así mis actrices, digo, es una despedida diaria que agarraste como costumbre con tu hermano cuando viste que ha ido empeorando su Ujú. situación, porque no sabes si se te va a morir en ese mismo momento ahí enfrente de ti, o cuando esté durmiendo, o mañana, o pasado, o en un mes, en 3 meses. Digo, no sabes. Entonces, todos los días es este tipo de despedida, que es lo que te decía, Ujú. recordarle a la gente que la quieres. Claro. Inclusive, yo tengo de muchos, 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 muchos años la costumbre de decirle tanto a amigos, amigas, familiares y todos, decirles un te amo. Claro. Y tengo una frase que dice, siempre habrá un te amo, ¿no? Pero decirle te amo a la gente, que eso lo tengo también escrito en otra obra que se llama Células Rosas, que habla del cáncer, y lo digo ahí, y con Germancito Gutiérrez, que sabes cómo es una cuestión que decimos nosotros, no, no, o sea, decirle te amo a alguien no es una cuestión sexual o de cualquier otra índole, ¿no? Hay que quitarnos ese tabú de decirle a la gente te amo, porque a los amigos, a los hermanos, a los papás, a tu pareja, puedes amarlos, son diferentes Claro. formas de amor. Claro. Entonces, Es, yo tengo muchos años de decir así a mis amigos hombres, luego se me quedan viendo así, como diciendo, ay, y digo, no, te amo, amigo, te amo, ¿por qué? Porque eres mi amigo, ¿no? Y no, no, claro. Claro. no hay nada más allá de. Sí, yo lo hago constantemente ahora que hablas en relación a esto y es lo que le estoy inculcando a mi nieto. Sí, Te amo y siempre que hablamos, te amo mi niño, te amo. Y él sí, y aparte los niños son maravillosos. sí, sí, no hay que tener miedo Sí, porque sí, muchas gentes tiene ese tabú o esa y muchas veces el mostrar la emoción o nos han enseñado a no mostrar lo que son las emociones, pero yo considero y lo que le estoy inculcando justamente a mis nietos y bueno, mi nietecita que va realmente es bebé todavía, no entiende mucho, pero a mi ujú, nieto que ya va a cumplir 5, pues justamente le inculco mucho todos esos valores, ¿no? También y sobre todo no tener miedo a decir las cosas y como yo siempre le digo, mira, cuando papá no esté ahí contigo, cuando yo no esté ahí contigo, yo estoy aquí. ¿En dónde? Y me dice, sí, en mi corazón, exactamente. Entonces, sí, eso para mí vale todo y algo curioso que de repente me ha visto estas marcas, una vez me preguntó, me dice, oye papá, ¿y qué es esto? Porque me dice papá, porque pues yo su papá de vida, ¿no? Entonces le ajá. digo, pues esto quiere decir que me estoy haciendo viejito. Y me dice, y se pone como a llorar, es que yo no quiero que te hagas viejito. No, no, no. Todos estamos creciendo, pero si yo también me estoy haciendo viejito, entonces yo no quiero que tú te hagas viejito. Entonces tú no sabes cómo me ha movido el corazón eso, porque Sí, entienden mucho. Los niños sí, absorben absolutamente todo, pero sí, bueno, son es unas simplemente esponjitas, sí. compartir. Oye, y fíjate que hablando un poquito en relación a todo esto, es mostrar la propia empatía. Yo creo que eso es lo más importante, empatía a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ujú, Y bueno, pues ya estamos resumiendo, mi Héctor. Tú no sabes el gusto sí, que me da compartir contigo, amigo. Sabes que te quiero mucho.
Mira, Yo eso también, es amigo. una forma de decir la importancia de poder decir las cosas y no tener miedo de decirlas. Siempre hay que decir las cosas. Eres un amigo al cual en el transcurso de la vida hemos andado ahí por el camino, en el mismo camino y sobre todo pues con toda esa gente alrededor que también conocemos y creo que venimos de la misma historia y tú Sí, sabes que pues eres un gran personaje. ¿Hay algo más que quieras gracias. cerrar con todo esto y dejarle a la gente con algún mensaje? Sí, fíjate que hay un amigo que tenemos mutuo también, que se llama Raúl Buenfil, Ujú, y yo aplico esta cuestión que me dice él, tanto con él como contigo, con muchos otros compañeros que tenemos, que dice que nuestra amistad, nuestra convivencia es atemporal. ujú, No necesitamos estarnos hablando todos los días, cada 5 minutos, ni vernos cada día, cada semana, nada, porque sabemos que ahí estamos, ¿no? ujú. Y como dices ahorita que hiciste alusión a tu nietecito, mi nietecito me dice, mi corazón, y me hace así, está en Ujú, tu corazón. Y entonces claro. es una cosa muy, muy similar, ¿no? Que sabemos Ujú, que estamos ahí, tú estás siempre en mi corazón, en mis mejores oraciones, siempre pido ahora sí que uno, dos, tres por mí, por todos mis compañeros. ujú. Y en relación a la obra, pues Gracias. voy a ver de qué manera la puedo subir a grabarla en una calidad alta Ujú, para subirla a redes y a lo mejor, no sé, vender los boletos ujú, para de alguna manera poder pasar parte de estas ganancias ujú. a asociaciones que se dediquen al estudio, al cuidado de este tipo de personas, ¿no? No, Lo estamos muy, muy haciendo ya interesante. con la obra esta que te digo que tenemos también, que se llama Ujú, Células Rosas, ujú, y es la historia de mi cuñada Lourdes que ujú, luchó ujú. como una grande durante año y medio contra el cáncer. Wow. Entonces son personas que son guerreros reales. Ujú, claro, Que aquí, claro, a mí que la verdad yo digo que no me vengan con que una señora que tiene hijos de 3 maridos diferentes y me dice es que es una claro, guerrera. No, no es una claro, guerrera, discúlpame. claro. Es una señora que tuvo a bien tener hijos con Ujú, varias personas y pues tiene que vivir y ahora sí como dicen en inglés británico, fregarle todos los días para claro. sacarlos adelante, pero no es una justificación, ¿no? Justificación Mm, es una persona que está luchando por su vida claro, ante una situación difícil. Yo claro. tengo una amiga con cáncer de mama, y ¿sabes cuál Ujú, es su preocupación de vida, amigo? ujú, Que sus hijos llegaran a una edad donde pudieran ser independientes claro. y que ya no necesitaran de ella. Y eso ella me decía, yo te lo juro que diario lucho por seguir y seguir y seguir y seguir para Ujú, ver a mis hijos independientes y que yo ya no les haga falta y poderme claro, morir claro. en paz. No, pues mira, Y entonces, imagínate. pues persona con Alzheimer, pues no puede predecir eso, ¿no? Ujú, Pero sí, el fin último de esto es, como dices tú, resumiendo, no los abandonen, no los dejen solos ujú, y tengan la conciencia y la empatía y el amor de decirles siempre un te ujú, amo, soy tu claro. hijo y te amo, Ujú, soy tu primo, soy tu amigo, soy tu hermano, te amo, te amo, díganle a la gente te ujú. amo todas las veces que quieran, Sí, todas las veces es. que quieran, porque finalmente eso es lo que nos vamos a llevar nada más, el amor de nuestra gente. No, pues muy bien, amigo. La verdad es que me gusta mucho cómo lo que hemos platicado en relación a lo que es esta enfermedad y tú no sabes el gusto que me da. Yo te agradezco mucho. Ahí, ¿cuáles son rápidamente lo que son tus redes sociales, amigo? Es Héctor Ramón Cruz Lara Jiménez en Facebook y H Cruz Lara 1 en Instagram. Ujú. Y pues son las dos que Ahí manejo lo. casi siempre, Instagram y Facebook. Y No, les pues contesto yo, si nos llegan a escribir, yo les contesto personalmente a todos. eso es todo. Oye, no, pues es un gusto, amigo, el haberte tenido aquí en The Bernhard Safer Podcast. Muchas gracias, amigo. Te quiero mucho y espero nos veamos y nos reunamos muy, muy pronto. Esperemos que sí. Amigos, pues como bien les digo, aquí en este podcast siempre estamos hablando de desarrollo personal. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y en lo que es en
el canal de YouTube Bernhard Seifer, The Bernhard Seifer Podcast. Y como siempre digo, vive tu vida y vive la compasión. Es importante vivir nuestro presente y sobre todo tener una visión y poder dejar un legado en esta vida. Nos vemos en el siguiente episodio de The Bernhard Seifer Podcast.